a dar algunos, a dar algunos alcances. Bien, en principio hay que señalar que estos delitos de peculado han sido recogidos por el Código Penal, ¿de acuerdo? Han sido recogidos por el Código Penal en la sección 3 del capítulo 2, donde se encuentran todos los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Y esta parte se encuentra dentro del título 18, donde se recogen en el Código Penal todos los delitos contra la administración pública. El delito de peculado doloso y culposo ha sido recogido o tipificado en un mismo artículo, que es el artículo 387, y el peculado de uso, que es netamente doloso, ha sido tipificado en el artículo 388 del Código Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Como podrán ver en la diapositiva, el artículo 387 recoge el delito de peculado doloso, el cual señala lo siguiente: el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación, a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de 5 a 20 años y con 180 a 365 días de multa. Bien, como siempre suelo hacer, creo que es importante para poder entender el delito, el acudir a lo que es la teoría del delito, valga la redundancia. Dentro de la teoría del delito, pues, vamos a encontrar el aspecto de la tipicidad. Dentro del aspecto de la tipicidad vamos a encontrar a la tipicidad objetiva y a la tipicidad subjetiva. Dentro de la tipicidad objetiva vamos a encontrar a los sujetos participantes, a los objetos que concurren en el delito y a la conducta criminal. Bien, antes de empezar por los sujetos, creo que es importante el poder definir este delito de peculado doloso, el cual, bueno, ha sido definido como aquella infracción del deber que consiste en la apropiación que efectúa un funcionario de los caudales o de los efectos que han sido puestos a su disposición por parte del Estado, obviamente, por razones del cargo que está ostentando. Si citamos al profesor Peña Cabrera Freire, que realizó el último libro que tengo es de él, Los delitos cometidos bajo el contexto del COVID-19, define al delito de peculado doloso como aquel delito en el que el intraneus, dice el doctor Peña Cabrera Freire, se apropia ilícitamente de los efectos o de los caudales en el decurso de una posición de garante. Esa es la definición que otorga el profesor respecto a este delito. Hay que señalar algo que es importante, que es que el delito de peculado, para mí, es un delito más o menos equivalente al delito de apropiación ilícita. Ambos tienen mucha similitud en su estructura o en su composición típica. El delito de apropiación ilícita que se encuentra establecido en el artículo 190 del Código Penal. Respecto al delito de apropiación ilícita, pues siempre el sujeto pasivo, bueno, y también en el peculado el sujeto pasivo va a sufrir una apropiación por parte del sujeto activo en ambos delitos. Pero la diferencia, pienso yo, es que en el delito de apropiación ilícita, la persona que se apropia ilegalmente, legítimamente, del bien que fue puesto a su disposición, puede ser cualquier persona. Cualquier persona, siempre y cuando éste ostente aquel título o aquella obligación de poder devolver el bien que se puso en su custodia.
Mientras que en el delito de peculado doloso no puede ser cualquier persona, sino únicamente un funcionario o un servidor quien tiene el deber de garante respecto al bien que tiene bajo su custodia. Respecto al sujeto activo, si nosotros vemos la estructura típica del delito de peculado doloso, pues vamos a encontrar que el sujeto activo, como acabo de señalar, es un funcionario o un servidor quien por razón de su cargo se ha apropiado o ha utilizado un bien del Estado. En otras palabras, para que se configure el delito, no basta que el sujeto activo tenga esa condición de funcionario o servidor público, nada más, sino que la conducta que haya perpetrado la haya ejercitado por razón de su cargo. En otras palabras, el sujeto activo únicamente podría ser sujeto activo o podría pecular únicamente cuando ha actuado dentro del ámbito de sus funciones, que son consecuencia del cargo que está ostentando. Si no ha actuado dentro de ese ámbito, pues no habría un delito de peculado doloso. ¿Por qué? Porque asumir un cargo en el Estado es asumir no solamente ese puesto, sino que también la persona asume esa condición o asume el deber de garante que tiene respecto a los bienes del Estado. El maestro Peña Cabrera Freire señala que no solamente se asume el cargo, sino que también se asume, por ejemplo, la custodia, la conservación, el utilizar el bien de manera adecuada y que estos bienes no sean objetos de sustracción, dice el maestro Peña Cabrera Freire. Por ejemplo, si un asistente en función fiscal que está asignado a un determinado despacho fiscal sale de su despacho y va al despacho del fiscal provincial y se apropia de la computadora, no podríamos estar hablando de que existe un delito de peculado. Si bien es cierto, el bien es del Estado, si bien es cierto, él tiene la condición de funcionario público, sin embargo, no ha cometido el bien dentro del ejercicio de su cargo, dentro de ese ámbito. Distinto fuera que se lleve, por ejemplo, el monitor que le ha sido asignado al puesto de trabajo de él, allí sí se configuraría el delito de peculado, más no en este caso. En este caso, ¿qué ocurriría? Pues simplemente por haberse llevado, bueno, no es tan simple, sino que por el hecho de haberse llevado el monitor o algún bien del despacho del fiscal provincial, pues este estaría incurriendo en un delito de hurto simple, pero no habría un delito de peculado. Si nosotros revisamos el acuerdo plenario 4/2015, en esta parte la Corte Suprema se ha pronunciado y ha desarrollado la estructura del delito de peculado. Y la Corte Suprema ha dicho, a ver, para que exista un delito de peculado tiene que existir una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales o los efectos sobre los cuales van a recaer la conducta criminal. Si no existe esa relación, pues lamentablemente no va a haber, no se va a configurar el delito de peculado doloso. ¿Y qué es una relación funcional? Pues la propia Corte Suprema lo define en ese acuerdo plenario y dice que es aquel poder que tiene el sujeto activo de vigilar, controlar, de vigilancia o de control, dice, sobre la cosa. Ese poder, pues obviamente se deriva del cargo y efectivamente el sujeto activo va a tener una disponibilidad jurídica sobre el bien del Estado. Esa disponibilidad pues va a ser definida como aquella posibilidad que tiene el funcionario de contar con una libre disposición respecto del bien, en virtud a que la ley se lo permite, dado que
por razones de su cargo, se le ha sido atribuido ese caudal o ese bien al funcionario o servidor público. Por lo tanto, según la Corte Suprema, solamente un intraneus que tiene la condición de garante, porque asumió los deberes funcionales, va a poder ser imputado en condición de autor por el delito de peculado doloso. El extraneus, por ejemplo, un extraneus aquí no podría ser imputado por este tipo de delito, dado que no tiene esa vinculación, no hay esa relación funcional entre el sujeto activo y pues el bien del Estado. Entonces, no podría responder nunca como autor, pero sí podría responder a título de cómplice primario. Con respecto al bien jurídico protegido, hemos visto que el tipo penal ha sido ubicado en la sección de los delitos contra la administración pública. Y uno de los bienes jurídicos protegidos es la administración pública. La Corte Suprema en ese mismo acuerdo plenario 5/2015 señalado en el fundamento 6 que el bien jurídico se va a desdoblar en dos objetos específicos. Estos dos objetos van a ser los merecedores de la protección penal. El primero es el garantizar el principio de no lesividad a los intereses patrimoniales de la propia administración pública, y el segundo es, dice la Corte Suprema, el evitar el abuso del poder del que se haya facultado el funcionario o el servidor que quebranta, ¿qué cosa? Los deberes funcionales de lealtad y probidad. En otras palabras, cuando citamos al doctor Montoya Vivanco, este es un autor, no sé si ustedes lo vieron, que escribió o dirigió la obra en la Universidad Pontificia, que se llama Manual de los Delitos cometidos por funcionarios públicos. Bueno, este autor señala que en realidad lo que se estaría protegiendo son los principios de integridad, los principios de probidad en la administración o custodia del patrimonio gestionado. En ese sentido, de manera genérica, se estaría protegiendo, como ya lo he señalado, la administración pública, es decir, el correcto funcionamiento de esta función pública, y de manera específica, pues estaría protegiendo la intangibilidad de los intereses patrimoniales del Estado. Hay que tener en cuenta que cuando se habla acerca de los intereses del Estado, el profesor Peña Cabrera dice que no se está haciendo referencia a una especie de patrimonialización del bien jurídico protegido, sino que tiene que ver por el aspecto de la violación de los principios que son inherentes al cargo que ha sido asignado, al cargo público. Respecto al objeto de la acción o el objeto material de la acción, que es aquel elemento perteneciente al mundo externo sobre el cual va a recaer la conducta criminal, según la redacción del propio tipo penal, vamos a darnos cuenta pues que la acción va a recaer sobre los caudales y los efectos que están a la esfera de custodia del Estado. Corte Suprema, también en el mismo acuerdo plenario, señaló que los caudales son aquellos bienes en general que tienen un contenido económico, que tienen un contenido patrimonial. Y estos caudales, pues, incluyen también al dinero. Y que los efectos son todos los otros objetos, cosas, bienes que representan también un valor patrimonial público, pero tiene que ver con también los títulos, valores, los bienes, objetos, y ya de esta manera lo define la Corte Suprema. Respecto al sujeto pasivo, en este caso el sujeto pasivo es el Estado, es la persona la que es el titular del bien jurídico protegido, y también la comunidad, dicen algunos autores. Cuando vamos a revisar el tipo penal, vamos a ver también que la conducta criminal, o sea, el comportamiento o el verbo rector en el que incurren el agente activo, son dos.
Hay un comportamiento que tiene que ver con el verbo apropiarse y hay otro comportamiento que tiene que ver con el verbo utilizar. Cuando hablamos de apropiación o cuando hablamos de un delito de peculado por apropiación, estamos haciendo referencia a que el sujeto activo sustrae un caudal o un efecto que está en la esfera de custodia de él mismo, obviamente, pero que esa esfera de custodia se la otorgó la administración pública por razón de su cargo, y de esa esfera de custodia que le dio la administración pública, lo saca y lo traslada a una esfera personal, propia, suya. ¿Para qué? Para posteriormente el poder disponer del bien como si fuera un propietario. Puede gozar de él, venderlo, regalarlo, hacerlo de él, lo que quiera. El profesor Peña Cabrera Freire señala que la apropiación para él solamente comprende el ámbito de sustracción del bien de la esfera interna de la administración pública. La Corte Suprema también en el mismo acuerdo plenario, en el acuerdo plenario 4/2015, señaló que apropiarse es hacer suyos los caudales que le pertenecen al Estado. Y dice la Corte Suprema, apartándolo de la esfera de función de la administración pública y colocándolo en la situación, o sea, el sujeto activo los coloca en la situación de poder disponer de ellos mismos como si fuera el propietario. Respecto al verbo rector de utilizar, también la Corte Suprema ha definido este tipo de comportamiento. Cuando estamos frente al peculado por utilización, aquí no se proyecta un interés del sujeto activo de ejercer un dominio respecto al bien jurídico, al bien objeto material del delito, sino que lo que quiere es únicamente aprovecharse de esto. El profesor Bernal Pinzón dice que no hay intención o no hay ánimo de dominarlo, sino solamente existe un ánimo de servirse de este bien únicamente. Eso es lo que señala el profesor. Bien, el tipo penal señala también que esta apropiación o esta utilización tiene que ser para sí o también puede ser para un tercero, que son sobrecaudales o efectos de percepción, tienen que estar, que son sobrecaudales o efectos, tienen que ser de percepción, administración o custodia del sujeto activo. En este caso también la Corte Suprema ha señalado la definición de percepción, la definición de la administración y la custodia. En el acuerdo plenario, la Corte Suprema dice, la percepción no es más que la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa, pero siempre esa procedencia va a ser lícita. La administración implica funciones activas de manejo y conducción del bien, y la custodia importa la típica posesión que implica la protección, conservación, vigilancia debida por parte del funcionario o el servidor de los caudales y efectos públicos. El Código Penal también ha recogido algunas agravantes. Por ejemplo, en el artículo 387, y a partir del párrafo 2, en el numeral 1, señala que el agente puede, un agravante del delito es cuando el agente actúa como integrante de una organización criminal, los efectos o los caudales del Estado que fueron materia de peculado estaban destinados a fines asistenciales o programas de apoyo o de inclusión social. El agente se aprovecha de una situación de calamidad pública o de emergencia sanitaria, por ejemplo, cuando fueron cometidos este tipo de delitos en el estado de emergencia producidos por el COVID-19. Y el valor de lo apropiado utilizado sobrepasa las 10 UITs. Como señalé, también en el artículo 387 se encuentra el delito de peculado culposo.
Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y el artículo 387, en el numeral 4 específicamente, recoge allí la figura del peculado culposo. Señala, si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de los caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Es el tipo base, porque después hay un agravante: si los caudales o los efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o programas de apoyo e inclusión social, pues va a incrementar la pena, o en estos casos también se puede interponer, dice, una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Bien, cuando se trata del delito de peculado culposo, en este caso, el agente no va a actuar, obviamente, con intención ni voluntad, como en el peculado doloso, que exige la concurrencia de este elemento subjetivo, sino que aquí el funcionario va a actuar por culpa, es decir, va a actuar negligentemente. Él no tiene la intención de que otra persona se apropie o sustraiga los caudales o los efectos de la administración pública, pero por no tener la diligencia debida, por no tener por no cumplir sus funciones adecuadamente, pues no se da cuenta de lo que está pasando, y viene un tercero, y el tercero, ¿qué hace? Se apropia, lo sustrae y se los coge. A pesar de que el funcionario o el servidor no tiene esta intención, pues el tipo penal, bueno, al tipo penal no le importa, y por el hecho de no haber prestado la debida atención, por el hecho de que otra persona haya sustraído los caudales, al funcionario o al servidor, pues también se le va a sancionar. Se le va a sancionar por aquello, simplemente por no haber prestado la debida diligencia en los caudales que se le han puesto a su disposición. ¿Por qué? Por razones de su cargo. Y por último, tenemos el delito de peculado de uso. Siguiente diapositiva. El peculado de uso está tipificado en el artículo 388 del Código Penal, y aquí se sanciona al funcionario servidor que para fines ajenos al servicio, es decir, fines particulares que no tienen nada que ver con la administración pública, sino que fines que tienen como consecuencia el producir un aprovechamiento de la persona que va a usar los bienes, pues el funcionario usa o permite que otro use. ¿Qué cosa? Los vehículos, las máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administración pública. Hemos visto que existe un peculado doloso por utilización y existe un peculado de uso, pero estos no son los mismos. Cuando se trata de un bien que es utilizado como instrumento para el desarrollo de las actividades, de las funciones de las personas, ese es su instrumento, pues en ese caso va a haber un peculado de uso cuando el agente pues lo usa para fines que no tienen nada que ver con la administración pública, o cuando permite que un tercero use estos bienes que no tienen que ver nada con la administración pública. Pero cuando no se trata de este tipo de bienes que son instrumentos de trabajo, el propio tipo penal dice, o cualquier otro instrumento de trabajo, entonces estaríamos frente a un peculado doloso en la modalidad de utilización. Dice el tipo, sigue diciendo el tipo penal, estos bienes siempre se hallan bajo su guarda y son de la administración pública, pertenecen al Estado. Bueno, creo que esas son las ideas principales respecto a estos delitos.
Le doy gracias a Piero por este espacio.